¿Qué le dirías a alguien que siente que arriesgar menos significa ganar más en el largo plazo? Yo creo que lo tiene que pensar como un proceso y como toda profesión, lo que uno busca es consistencia en el largo plazo y no enfocarse en operaciones puntuales. Buenos días, mi nombre es Martín Aymar, gerente de Relaciones con Partner. Hoy estoy con María Agustina Patti, analista de mercados para Isnes Latam. Vamos a hablar de por qué arriesgar menos me convirtió en un mejor trader. La primera pregunta, ¿qué te hizo pasar a arriesgar menos en cada operación? ¿Qué fue lo que cambió? En realidad lo que cambié fue el tamaño del lotaje. Más que ajustar, me di cuenta que ajustar mi stop loss más cercano al precio de entrada no era lo más recomendable porque no le dejaba como mucho aire al movimiento del precio, ¿no? Entonces me pasaba esto de que se activaba el stop loss, el precio rebotaba y seguía en la dirección que yo había predicho y la verdad es que te da mucha frustración y mucha bronca, pero esos errores son los que más uno aprende. Y en lugar de ajustar mi riesgo, mi stop loss en cantidad de pips o porcentaje acercándolo más, lo que hacía era disminuir el lotaje. Entonces, lo que también es como que tiene un doble beneficio, ¿no? Por un lado, por lo menos al principio, el tema de la gestión emocional y entender que quizás es mejor abrir pequeñas posiciones en distintos activos, diversificar más el portafolio, en lugar de abrir grandes posiciones con la esperanza de tener una ganancia muy grande y salvarse el día con eso, ¿no? ¿Hubo algún indicio que te hizo hacer ese cambio, digamos, de reducir? Porque es lógico el recorrido que tiene el precio y que uno cuando viene a una gráfica ve que pasan por velas que parecen alcistas, luego son bajistas, van cambiando todo el tiempo. Pero, ¿qué crees que puede ser un factor determinante para que la gente detecte eso, de que está, digamos, sobreloteado, lo podemos llamar a un punto, en una gráfica? Uh-huh. Para mí, la clave es cuando vos vas antes de entrar al mercado, analizar el riesgo desde el punto de vista de varias perspectivas, digamos, ¿no? Primero entender, obviamente, que la cantidad de pips o el porcentaje esté dentro de lo que es tu plan de trading y el máximo tolerable. Si vos sabés que de determinada cantidad de operaciones, la gran mayoría tenés más probabilidades de tener una rentabilidad positiva colocando tu stop loss siguiendo determinado criterio con un máximo de un rango de pips o de porcentaje, y no irse mucho de eso, ¿sí? Te da como una primera pauta de, bueno, estoy en el camino correcto, ¿sí? Esta cantidad de pips aproximadamente es la que más o menos yo me vengo manejando. Y por otro lado, también que siga el criterio de por qué estoy colocando en este punto mi stop loss o mi take profit en consecuencia. Yo creo que de nuevo esto, ¿no? Es seguir el plan de trading en lo que es la cantidad, digamos, de la distancia que yo tengo que considerar desde el punto de entrada, pero también cuando uno empieza a ver que respeta eso, la entrada que yo tuve, pero cuando entro en el mercado, o sea, lo ideal es no entrar y darse cuenta ya tarde, ¿no? Pero uno se empieza a dar cuenta lamentablemente en ese momento, cuando uno ya está dentro del mercado y empieza a ver que el mercado a lo mejor se mueve en nuestra contra y nos empezamos a poner nerviosos. ¿Qué está pasando? No puede ser que esta cantidad de dinero sea la que yo vea en negativo y me empieza a jugar en contra con mis emociones y eso hace que se desbarajuste todo. Entonces, antes de caer en eso, cuando nosotros analizamos y vemos en dinero cuánto es el capital que yo estaría arriesgando, aparte de ver que todas las otras condiciones se cumplan, ahí es cuando tenemos como una perspectiva distinta, ¿no? Es decir, bueno, lo veo en porcentaje, en pips, cumple con mi plan de trading, está dentro del máximo tolerable, y en dinero, ¿qué pasa? Claro. Y de esa manera podemos ir ajustando nuestro lotaje, porque a lo mejor cumple con la cantidad de pips, cumple con el porcentaje, lo que sea, pero en dinero es muchísimo para lo que nosotros estamos dispuestos a tolerar. Entonces, ajustando eso, yo creo que es la clave. ¿Y hay alguna herramienta, algún indicador, algo que me ayude a mí como un trader que estoy iniciando detectar eso? Porque quizás vos con tus años de experiencia llegaste luego de haber quemado muchas cuentas, de haber perdido mucho dinero, y está bueno a veces poder anticipar esas herramientas. O sea, ¿cómo me ayuda a mí, no sé, la plataforma, algún indicador o lo que fuese, como para darme cuenta de que quizás el error no está en la gestión de riesgos, sino que está en el tamaño de la operación? Claro. En la plataforma nuestra, la web Terminal Sí. Business, por ejemplo, yo la uso porque a mí la verdad es que me parece súper amigable y tiene la opción en la parte derecha, en la parte inferior, en grisecito, cuando vos vas a ingresar una orden al mercado,
ya sea de compra o de venta, antes de confirmar la entrada, tenés debajo todo el detalle. Y yo siempre lo enseño eso en los webinarios o en reuniones con traders, porque me parece como súper interesante, muchos no lo conocen y es algo como que está disponible y, digamos, un poquito, no es complicado de encontrar, pero sí por ahí muchos no ponen su atención ahí. Entonces yo creo que esa herramienta es clave para poder cambiar tu manera de ver el mercado. Sí. Bueno, muchos no es que no lo conozcan, sino que no muchos brokers lo muestran, principalmente puede llegar a pasar por ahí. Y hay una función que también se llama, que está integrada en la plataforma, que por lo menos yo uso, por eso también te preguntaba, que es la calculadora de riesgo que ya está integrada. Entonces el trader puede colocar su riesgo de antemano y dependiendo de en dónde va a colocar su stop loss o su take profit va a ser el tamaño de la posición que se abre. Entonces como para, también es una ventaja que tienen estos traders que están iniciando, que no es la experiencia, ¿no? Entonces la experiencia a veces te hace quemar capital, cuentas y ellos pueden quizás pasar a eso, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Y qué cambió en vos cuando empezaste a aplicar estas reglas? ¿Qué sentiste que cambió en tu trading, en tu sesión de trading diaria? ¿Tuviste algún cambio que vos dijiste, bueno, mira qué bueno lo que hice, lo que ajustó me ayudó a esto? Yo lo que sentí, si lo tengo que definir en una palabra, es seguridad. Me dio como más seguridad al momento de operar, no exceso de confianza, que es otra cosa, pero sí seguridad de decir, bueno, yo sé qué va a pasar si el precio, o sea, saber de antemano qué es lo que va a pasar. O, digamos, o se mantiene lateral y tengo que hacer la posición, quizás, si mi plan de trading así me lo dice, en un break-even, o alcanza mi nivel de ganancia, o bien se activa mi stop loss. Pero ya sé en cualquiera de los escenarios, en dinero, cuál va a ser el valor, digamos, que yo voy a estar manejando en mi balance, ¿no? En capital. Y eso también te da seguridad. Aparte de los pips, el porcentaje y demás, decir, bueno, yo tengo, por poner un número redondo, ¿no? Tengo $100, sé que si esta operación tengo una pérdida de $1, y si tengo una rentabilidad esperada va a ser de $2. Bueno, ese árbol de decisión y saber, bueno, tengo determinada cantidad de posiciones abiertas y todas se activan en stop loss, ese ejercicio, digamos, de cálculo, pero también de tenerlo ahí controlado, te da como mucha más seguridad al momento de operar. O sea, acá estamos hablando de achicar las operaciones para tener una rentabilidad mayor a futuro quizás, que es algo un poco contradictorio, de que la gente muchas veces quiere multiplicar. Caemos un poco en la cuenta de que el trading nos lleva a esa constante, es preferible poco y bien y no mucho y mal, como a mí muchas veces me repetían, de poder tener resultados constantes. Entonces está bueno que la gente pueda ver, porque el trading tiene algo que es muy bueno pero a la vez muy malo, de que si uno compara los porcentajes o las rentabilidades que puede tener, a diferencia de una renta variable, de unos bonos del tesoro, quizás se marea un poco, ¿no? No sé si te pasa que los traders dicen, che, Agus, pero yo ganar un 1% a la semana no me sirve. Claro. Y ellos no son conscientes, quizás, no sé si te pasa eso y qué le decís ante esas cuestiones que parece poco, pero cuando uno lo compara, lo ve en el mercado, si, bueno, estás tomando bien lo que puede llegar a ser el mercado general, ¿no? De una renta tradicional, digamos. Claro, como un benchmark, digamos. Exactamente. Bueno, y ahí diste en la tecla con algo, y es esto de ir con un riesgo controlado y a veces achicar es para mejor, o a veces no diría siempre, o por lo menos empezar así. Tener como una rentabilidad controlada o un lotaje controlado. Achicar las posiciones nos permite respetar nuestro plan de trading en lo que es stop loss y take profit en porcentaje y en pips. Pero no caer en esto de, bueno, estoy metiendo muchísimo capital y si quizás justo ese era el día que iba a tener una pérdida, bueno, borra todas mis ganancias del día anterior. Entonces, lo que yo digo es quizás que esto es un proceso, ¿no? O sea, empezar con poco lotaje a medida que vamos ganando mayor seguridad porque estamos notando, no por una cuestión emocional, sino por una cuestión de estadística. Estamos viendo que los resultados se vuelven consistentes en el tiempo, que nuestra cuenta está generando una curva ascendente, ¿sí? Que vemos Sí. que vamos en firme, ¿no? Bueno, ahí sí, incrementar quizás un poquitito más. Si tenemos más capital en la cuenta, bueno, ese capital mayor nos va a permitir sostener posiciones más grandes, sin quemar la cuenta. Entonces, si ya paso de tener una cuenta de 100 a 200, bueno, quizás incrementar, no sé, de un microlote a un microlote y medio, ¿sí? Y así, 100%. poquito a poquito, hasta que en un momento nos vamos a dar cuenta que en el proceso aprendimos mucho, no tuvimos un costo muy grande de tener un capital en nuestra cuenta enorme que nos lleva a pérdidas muy grandes por desconocimiento, falta de experiencia, pasar por este proceso, y que el capital
vaya acompañando ese proceso. Nos vamos a dar cuenta a lo mejor que después de un año de ir ajustando nuestra estrategia, ajustando nuestro capital en la cuenta con este interés compuesto, incrementando de a poquitito el lotaje para que no nos queme la cuenta, vamos a encontrarnos con mayor capital en vez de hacerlo de golpe de un momento para otro. Tal cual, tal cual. Y también pensar un poco en el trading a largo plazo o que el trader pueda hacer la reflexión de qué quiere con el trading, porque también me ha pasado que traders en busca de grandes ganancias se terminan enganchando en un mercado volátil, se terminan despertando 4 de la mañana, 5 a revisar su teléfono o quizás hasta gente que empieza, esto quizás después también tiene que, esa es un debate muy amplio, ¿no? Para qué quieres hacer vos con el trading, pero yo creo que todo está ligado en este riesgo o factor de toma de riesgo que hace que la gente que pierda su tranquilidad diaria por el hecho de revisar sus posiciones, porque saben que están bastante jugados, digamos, en alguna posición en la cual quedaron enganchados. Y me ha pasado a hablar con gente y dice, no, Martín, me estoy levantando a las 4 de la mañana a ver la gráfica, o es un domingo y ya tienen problemas con la familia porque su humor no es el mismo. Quizás pensar a veces en algo mucho más progresivo, más lento, te da una salud física, emocional y te permite pensar en el trading como a largo plazo, porque quizás esto si no es en un juego de casino, ¿no? Que quizás uno en poco tiempo quiere ganar mucho capital y la realidad es que hay pocos casos, no digo que no existan, pero que eso después se pueda prolongar, ¿no? Que siempre se gane y que siempre se gane bien. Definitivamente. Así que bueno, esos son algunos casos. Y como una de las últimas preguntas, ¿qué le dirías a alguien que siente que arriesgar menos significa a largo plazo ganar más? Wow. Yo les diría que, como toda profesión, esto es una profesión más, no vamos a hacer ganancias mágicas de la noche a la mañana, y lo que estamos buscando es entender el mercado, entender cómo es la dinámica, cuándo ajustar la estrategia, entender cómo estructurar nuestro trading, pero más allá de la estrategia en sí. Muchos traders se enfocan solo en la estrategia y la tasa de acierto, que obviamente es importante, pero recién hablábamos de otras cuestiones que no tienen nada que ver con la estrategia en sí y que hacen a que tu trading realmente sea consistente en el largo plazo. Y eso es lo que uno tiene que buscar, la consistencia en el largo plazo.